Hola y bienvenidos a Solo Papel y Boli. En este vídeo os voy a explicar los desplazamientos de la restricción presupuestaria, también conocida como recta de balance, y ese es uno de los puntos clave, que es una recta y por tanto es muy fácil de estudiar, muy fácil de analizar sus posibles desplazamientos. Antes de hacer dibujos ni representaciones gráficas, vamos a recordar el aspecto que tiene esta restricción presupuestaria, que es I igual a la renta R partido el precio del bien I, menos el precio del bien X P sub X partido el precio del bien Y P sub Y, y todo ello multiplicado por X. Esta ecuación es muy sencilla, está explicada en otros muchos vídeos del canal de dónde viene, así que bueno, en este vídeo vamos a dar por hecho que sabemos de dónde viene. Aún así voy a dar una pequeña explicación. El individuo puede consumir dos bienes, es una simplificación que hacemos para poder hacer el estudio. El bien X y el bien Y. R representa la renta de la cual dispone este individuo, mientras que el precio del bien X es P sub X y el precio del bien Y es P sub Y. Más allá de esto no voy a profundizar porque son cosas que están explicadas en otros muchos vídeos, por ejemplo en el vídeo de ayer mismo está explicado, así que vamos a centrarnos en lo que es los desplazamientos de esta línea recta, y sí, es una línea recta porque tiene dos variables que son la y, que está a la izquierda del igual, y la x, mientras que tiene una constante que está suelta, también llamada término independiente, r partido p sub i, que es el valor de la ordenada en el origen o punto de corte con el eje vertical de esta recta, mientras que menos p sub x partido p sub i sería la constante que está multiplicando la variable. Esta constante que multiplica la variable es la pendiente o inclinación de dicha recta, de modo que si representamos gráficamente una restricción presupuestaria, vamos a hacerla aquí a la izquierda, una restricción presupuestaria habitual, representada en dos ejes, eje vertical, eje horizontal, poniendo X en el eje horizontal e Y en el eje vertical, viene a tener más o menos de forma habitual un aspecto como este. Ya está, en general. El punto de corte con el eje vertical es el valor de la ordenada en el origen, es decir, R partido P sub I, y la pendiente, la inclinación, sería menos P sub X partido P sub I. Por eso la recta tiene pendiente negativa, porque va hacia abajo. Bueno, pues la pendiente, que sería menos P sub X partido P sub Y, o bueno, si tomamos el valor absoluto, es decir, sin tener en cuenta el signo, pues P sub X partido P sub Y, ya todo el mundo sabe que es negativa, ¿no? Bien, el valor de la ordenada en el origen coincide con el valor máximo de Y que el individuo puede consumir, porque claro, si lo pensáis, ¿cuál sería el número de unidades máximas del bien Y que puede consumir el individuo? Pues a ver, esto es muy sencillo. Si yo tengo 100 euros y el bien Y vale 1 euro, puedo comprar 100 unidades. Lo único que hemos hecho para averiguar eso es dividir la renta, entre el precio del bien Y. Mientras que, ¿cuál sería la cantidad máxima del bien X que yo puedo consumir? Pues muy sencillo. Si tengo, por ejemplo, 30 euros y el bien X vale 10 euros, ¿cuántas unidades puedo comprar? Pues 30 entre 10, 3. O sea, sería la renta partido el precio del bien X. Son cosas bastante simples, bastante sencillas, intuitivas, y que de hecho no hace falta estudiar economía para saberlas. Si yo tengo 30 euros y el bien X vale 10 euros, puedo comprar 3 unidades del bien X, ¿no? Bueno, entonces, este punto de corte con el eje horizontal sería el valor de X máximo, que es la renta partido el precio del bien X, mientras que ese sería el valor de Y máximo, que son las cantidades máximas de X e Y que podemos comprar con la renta de la cual disponemos. Como digo, todo esto está explicado precisamente en el vídeo de ayer, ¿de acuerdo? Y además en otros vídeos del canal que podéis buscar, que hay muchos vídeos de ejemplos de restricción presupuestaria, pero bueno, este es el nuevo vídeo para este curso académico, así que nos centramos en este. Todos los puntos que están dentro de la restricción presupuestaria, todo esto que está aquí dentro de la restricción presupuestaria, serían cantidades de X e Y que yo puedo comprar, hasta llegar a ese límite, ¿no? Son, por ejemplo, pues este punto sería el punto 2 unidades de Y, 2 unidades de X, el punto 5 unidades de Y y 3 unidades de X. Eso va a depender de los números del ejercicio en cuestión. Si la renta vale 100 euros, si el precio del bien Y vale 1 euro, el precio del bien X vale 2 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a centrarnos en a lo que veníamos, ¿no? Que hemos dedicado los primeros 4 minutos de este vídeo a explicar cosas que se supone que ya deberíamos saber, pero quería dar una pequeña base. Ahora bien, ¿qué ocurre si, por ejemplo, a ver, hay tres parámetros, es decir, hay tres valores que son constantes, pero ¿qué ocurriría si cambiasen esos tres valores que son, sin más lejos? Son la renta, el precio del bien X y el precio del bien Y. Hay tres valores distintos que pueden cambiar. Así que voy a centrarme en este gráfico que tenemos aquí dibujado para comenzar. ¿Qué pasaría si la renta del individuo aumentase? Pues que si la renta del individuo aumentase, tendría más poder adquisitivo, podría comprar más cantidades de los bienes, como es obvio, pero es algo que se ve muy fácil de varias maneras. Primera manera, fijaos, ¿qué pasaría con I máximo si aumenta la renta? Si aumenta la renta, dejando todo lo demás constante,
el valor de esta fracción aumentaría. Es decir, tendríamos una ordenada en el origen mayor, porque la división entre dos números, si aumenta el número del numerador, es decir, del número que está arriba, el valor de la fracción aumenta, ¿no? ¿Y qué pasaría con x máximo? Pues lo mismo, al aumentar la renta, el individuo puede comprar mayor cantidad máxima de x. Así que lo que habrá ocurrido es que la restricción presupuestaria se habrá desplazado paralelamente hacia el exterior ante un aumento del nivel de renta. Y es importante decir que es en paralelo, ¿de acuerdo? Porque aumenta en la misma cuantía en las dos fracciones, ¿de acuerdo? Es un desplazamiento paralelo por ese motivo. Nótese, ya que estamos con esto, que lo que es la pendiente, P sub X partido P sub Y, no cambia, porque ni el precio del bien X ni el precio del bien Y han cambiado. Así que por eso es un desplazamiento hacia afuera. Me imagino que os estaréis preguntando, ¿y qué pasa si es al revés? ¿Y si cae la renta? Pues si cae la renta, igual. Igual, pero al revés, lógicamente. Si cae la renta, se reduciría el valor de esta fracción, reduciéndose x máximo. Se desplazaría hacia la izquierda este valor de aquí. Y con y máximo pasaría exactamente lo contrario. Al reducirse la renta, caería el valor de la fracción, reduciéndose el punto de corte con el eje vertical, es decir, la ordenada en el origen, y se produciría un desplazamiento en paralelo, y es muy importante decir y saber que es en paralelo, porque la pendiente no cambia, P sub X partido P sub Y no se ve afectado si solo cambia la renta, no cambia ni el precio del bien X ni el precio del bien Y. Fijaos qué fácil y qué elegante es con una simple línea recta todo lo que se puede hacer y estudiar, ¿no? Una última cosa sobre este desplazamiento ante un cambio en la renta, y es que también se puede mirar desde aquí, muy fácilmente. Podéis venir directamente. A mí me gusta mucho hacerlo con la propia ecuación completa, la propia restricción presupuestaria, RP o recta de balance. Si todo es constante, pero la renta aumenta, ¿qué ocurre con los diferentes valores de esa ecuación? Pues mira, el valor del término independiente, es decir, de la ordenada origen, R partido P sub I, al aumentar el numerador, aumentaría el valor de la ordenada en el origen, que es justo lo que hemos dibujado aquí cuando aumentaba la renta. Pero la pendiente no se ve afectada, la pendiente queda constante, o sea, siempre se ve que si no cambia ni el precio del bien X ni el precio del bien Y, la pendiente queda constante y por tanto si hay un desplazamiento es en paralelo a la recta original de la restricción presupuestaria. Bueno, podemos poner muchos ejemplos y muchas combinaciones, de hecho vamos a hacer algún ejemplo más, ¿vale? Vamos a continuar por aquí debajo, vamos a hacer una gráfica de otra restricción presupuestaria. Si nos hemos quedado ya un poco con la idea, tenemos el bien Y en el eje vertical, el bien X en el eje horizontal, tenemos una línea recta decreciente que representa nuestra restricción presupuestaria, un valor de x máximo, perdón, de y máximo, un valor de x máximo, esos valores son la renta partido el precio del bien X, la renta partido el precio del bien Y una pendiente que es menos P sub X partido P sub Y. Como digo, muchas veces el signo menos se obvia porque ya sabemos que es negativa, ya sabemos que la pendiente es negativa porque la recta va hacia abajo. Y muchas veces se habla en términos absolutos y se dice, es P sub X partido P sub Y, y el signo menos lo obviamos, como os digo, en muchas ocasiones. Una cosa que se hace mucho en economía, y hay una razón para ello. Si veis que el signo menos, unos profesores lo ponen, otros sí, o sea, unos lo ponen, otros sí, en unos libros aparece, en otros libros no aparece, etcétera, etcétera, es simplemente pues una cuestión de gustos, ¿no? No tiene más importancia. Pero hay una razón, como digo, y es que ¿tiene sentido hablar en economía de que el precio del bien X es menos 3? No tiene sentido. Entonces por eso hablamos de ello en términos absolutos y ya está, porque no tiene sentido económico, ¿no? Pero matemático sí, cuidado, matemático sí, no es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, como os he dicho antes del ejemplo, os recomiendo, la forma más fácil de verlo es escribir la restricción presupuestaria, la ecuación completa, R partido P sub I, menos P sub X partido P sub I, ¿de acuerdo? Por X. Escribir la restricción presupuestaria y también os recomiendo, para que nunca haya dudas, tener debajo bien clarito el valor de Y máximo, que es la renta partido P sub Y, y el valor de X máximo, que es la renta partido P sub X, ¿vale? Estas tres ecuaciones, estas tres formas de escribir la restricción presupuestaria que nos describen absolutamente cualquier circunstancia que pueda ocurrir con dicha restricción presupuestaria. Bien, ¿qué pasaría si aumentara el precio del bien X? Y esto ya es una cuestión de practicar e inventarte 50 ejemplos. Tampoco hay muchas posibilidades, ¿eh? O aumentan o suben esos tres valores que os he dicho, ¿no?
Bueno, pues si aumenta el precio del bien X, como podéis ver, ¿qué va a ocurrir? Que el valor de la pendiente, ahí está, el valor de la pendiente va a aumentar, se va a hacer más inclinada la pendiente. Pero el valor de la ordenada en el origen, es decir, el punto de corte con el eje vertical, no va a cambiar, se va a quedar exactamente donde estaba. Sin embargo, el punto de corte con el eje horizontal sí que va a cambiar. Al aumentar el precio del bien X, el valor de esta fracción se va a reducir. Así que esto es lo que pasaría con el punto de corte con el eje horizontal. X máximo se hará más pequeño. De modo que la restricción presupuestaria se va a desplazar hacia la izquierda, pero no es un desplazamiento hacia la izquierda en paralelo como el de antes, sino que es un desplazamiento hacia la izquierda. Decimos, la expresión técnica que solemos utilizar para describirlo es pivotando sobre el eje vertical, pivotando, es decir, girando apoyado en un punto, ¿vale? Cuando algo gira apoyado en un punto, se dice que está pivotando en ese punto, ¿no? Como los pivots en el baloncesto, que están debajo de la canasta y se giran, cogen la pelota, se giran a la izquierda, se giran a la derecha, pivotan sobre un punto. De ahí viene el pivot, o sea, por eso se llama el jugador de baloncesto pivot. Bueno, pues lo mismo aquí, pivotando sobre este punto, se desplaza hacia la izquierda la restricción presupuestaria. Os podéis imaginar. ¿Y si ponemos el ejemplo contrario? ¿Qué pasaría si se redujese el precio del bien X? Bueno, pues que la pendiente, en lugar de aumentar, se reduciría. Y por tanto, X máximo, en lugar de reducirse, aumentaría. Si se reduce el valor del número que está en la parte de abajo de la fracción, se aumentaría el valor de la fracción, ¿no? Sin embargo, el punto de corte con el eje vertical no se ve afectado porque P sub X, como veis, no aparece en la ordenada en origen, el punto de corte con el eje vertical. Así que bueno, la restricción presupuestaria veríamos que haría esto ante una reducción del precio del bien X, y además que tiene toda la lógica del mundo. Si el bien X se hace más barato, si el bien X es más barato, podré comprar más unidades del bien X, ¿verdad? Tiene toda la lógica del mundo. Bueno, venga, vamos a ver un último posible ejemplo. El último posible ejemplo, yo creo que podemos hacerlo en esta misma página para tenerlo todo delante de una misma página. Se está viendo todo perfecto, se está oyendo bien, bien. Estaba comprobando el ordenador. Último ejemplo, venga, va. Yo creo que lo tenemos bastante controlado. Dibujamos nuestra restricción presupuestaria. Como podéis ver, siempre me acompañan mi reglita y mis 4 bolígrafos, mis 4 colores típicos de bolígrafos habituales, bolígrafos Bic. Bueno, pues con el bien Y en el eje vertical, el bien X en el eje horizontal, ya no hace falta que os maree mucho, ¿verdad? Diciendo lo que es cada cosa. Creo que ya hemos entendido un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Ahí tenemos el valor de Y máximo, que es la renta partido el precio del bien Y. Aquí tenemos el valor de X máximo, que es la renta partido el precio del bien X. Y sabemos que la pendiente es P sub X partido P sub Y. Bueno, o si lo preferís, menos P sub X partido P sub Y, que es lo mismo. Bien, vamos a poner el último ejemplo, como digo. ¿Qué pasa cuando varía el precio del bien Y? ¿Qué pasaría si el precio del bien Y, por ejemplo, aumentase? Como os digo, podéis utilizar la propia ecuación, podéis utilizar Y máximo y X máximo, pero utilizad todas las herramientas que tengáis disponibles para que no tengáis ninguna duda con ello, ¿de acuerdo? En este caso yo creo que hemos practicado bastante, creo que a ojo lo vamos a sacar, ¿no? Si el precio del bien Y aumenta, como está en el denominador de la fracción de la pendiente, ¿qué va a pasar con la pendiente? Pues que si aumenta el denominador, la fracción se reduce, la pendiente caerá. Vale, pero por si acaso, vamos a seguir con el tema. Si aumenta el precio del bien Y, antes de dibujar nada, quiero estar seguro, que es lo que decía, utilizad todas las ecuaciones y herramientas que conozcáis antes de dibujar nada, porque te puedes equivocar. Cuando aumenta el precio del bien Y, el valor de la fracción se reduce. Es decir, que el valor del punto de corte con el eje vertical, o lo que es lo mismo, la ordenada de origen, se va a reducir. Pero el punto de corte con el eje horizontal no se ve afectado porque el precio del bien Y pues no aparece en ese punto. Así que si dibujamos la nueva restricción presupuestaria, nos quedaría algo de ese estilo. Diríamos que la restricción presupuestaria se ha desplazado hacia la izquierda y, como dijimos antes, pivotando sobre el eje horizontal, porque no es un desplazamiento en paralelo, la pendiente se ha reducido. Bueno, una cosa, si veis que la pendiente... Uy, no veo que la pendiente se ha reducido. ¿Cómo sabes que se ha reducido? Hombre, se ha reducido porque si yo soy un ciclista, la montañita azul es mucho más difícil de subir que la montañita roja, tiene menos inclinación, menos pendiente. Imaginaos que vais por aquí, sois una personita que va por aquí caminando, en bicicleta o caminando, lo que sea. ¿Qué montaña es más difícil de subir? ¿La montaña azul o la montaña roja? Obviamente la montaña roja tiene menos pendiente, se ve que al subir me va a costar menos subirla, ¿no? Bueno, y pivotando sobre el eje horizontal porque
gira, pero apoyada en este punto de aquí, ¿no? Bueno, se podrían poner, como veis, varios ejemplos. Se podría poner incluso luego combinaciones de dos variables, pero es igual de fácil. Lo único que tenéis que hacer es aplicar en los diferentes parámetros de esta ecuación lo que os digan que ocurre, y también hacedlo siempre en x máximo y en y máximo para estar completamente seguros de que no hay ningún tipo de problema. Bueno, los desplazamientos de la restricción presupuestaria son muy bonitos, pero muy sencillos. Ya lo comenté en el vídeo de ayer. La economía tiene una ventaja, y es que son matemáticas, pero matemáticas fáciles. Así que si no les tenemos miedo y las asumimos como algo que tenemos que saber hacer, no vamos a tener ningún tipo de problema al conseguirlo. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Vamos a continuar esta serie hasta que completemos toda la microeconomía posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta luego.